Si cierro los ojos, puedo revivir ese fatídico día como si estuviera ocurriendo de nuevo. La casa de mi abuela siempre olía a pino fresco y galletas de canela, una combinación que ahora me provoca escalofríos en lugar de nostalgia. Ese diciembre fue particularmente frío, el viento ululaba fuera, haciendo que las ventanas de la vieja casa crujieran como si también quisieran huir. La abuela tenía una tradición peculiar que repetía cada año. Cuando montábamos el árbol de Navidad, sacaba una caja de terciopelo negro con un candado diminuto. Al abrirla, dentro estaban los duendes de porcelana, pequeños seres detalladamente esculpidos, con caras que parecían más reales de lo que me hacía sentir cómodo. Había algo en sus ojos pintados, brillantes y profundos, que parecía seguirte a donde fueras. Son los guardianes del árbol, decía la abuela con su voz rasposa. Debemos tratarlos con respeto. Cada uno tiene su propia historia, su propia alma. Yo siempre pensaba que estaba exagerando, pero nunca lo decía en voz alta. Mi primo Luis solía burlarse de esa historia. Pero ese año fue diferente. Ese fue el año en que todo cambió. El árbol ya estaba listo, cubierto de luces parpadeantes y adornos brillantes. Los duendes ocupaban sus lugares entre las ramas más altas, como si fueran centinelas observando desde las alturas. La abuela los había colocado con un cuidado extremo, sus manos temblorosas pero firmes, murmurando algo que no alcanzaba a entender mientras lo hacía. Mi primo, Luis, no podía con su carácter rebelde. Siempre tenía que desafiar cualquier norma o tradición. Esa tarde, mientras la abuela estaba en la cocina preparando su famoso ponche navideño, Luis se acercó al árbol con una sonrisa maliciosa. Mira esto, dijo mientras señalaba a uno de los duendes más grandes, un pequeño con un gorro rojo puntiagudo y una expresión de alegría congelada en su rostro de porcelana. No lo hagas, Luis, le dije. Ya sabes cómo es la abuela con esas cosas. Pero Luis no me escuchó. Extendió la mano y, sin ningún cuidado, arrancó al duende de su lugar entre las ramas. Se lo llevó a la cara y comenzó a hacer muecas burlonas. Su risa resonaba por la sala. Oh no, el gran guardián va a castigarnos. Se mofó, girando al duende en sus manos. De repente, su expresión cambió. Sus dedos resbalaron y el duende cayó al suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose fue tan agudo que hizo que mi corazón saltara. La cara de Luis se puso pálida. Bajamos la mirada para ver los fragmentos esparcidos por el suelo. Los ojos pintados del duende ahora estaban partidos, mirando en direcciones opuestas. ¿Qué hiciste? Le pregunté, horrorizado. Nada. Solo se me cayó. No le digas a la abuela, ¿o qué? Me respondió, nervioso. Luis recogió los pedazos apresuradamente y los escondió en una bolsa de plástico. Luego corrió al patio trasero y los enterró bajo la nieve, asegurándose de que nadie pudiera encontrarlos. Yo no estaba convencido, pero al final decidí no decir nada. Quizás no pasaría nada si simplemente lo ocultábamos. Esa noche, algo estaba mal. El ambiente de la casa había cambiado. Las luces del árbol parecían más opacas y los duendes restantes tenían una apariencia distinta, casi como si sus expresiones hubieran cambiado. Intenté ignorarlo y me fui a dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Cuando finalmente me quedé dormido, fui despertado por un sonido extraño. Era un susurro, como un murmullo agudo que parecía provenir de todas partes. Abrí los ojos y vi algo que me hizo congelarme de miedo. Desde el marco de la puerta de mi habitación, una pequeña figura se movía entre las sombras. Era baja, del tamaño de un niño, pero su silueta no era humana. Los contornos eran desproporcionados y había algo extraño en la forma en que se movía, como si sus articulaciones estuvieran al revés. Quise gritar, pero no podía. Mis labios no se movían. Entonces escuché una risa baja, gutural, que se extendió por la habitación. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí con las sábanas, esperando que lo que fuera que estuviera ahí desapareciera. Cuando reuní el coraje para mirar de nuevo, no había nada. La siguiente mañana, Luis estaba más callado que de costumbre. Intenté hablar con él, pero solo murmuraba cosas sin sentido. Cuando llegó la noche, el miedo volvió. Esta vez, los susurros eran más fuertes y había un sonido como de uñas rascando la madera. Desde mi cama, pude ver algo moviéndose entre las sombras de la sala.
Eran figuras pequeñas, del tamaño de los duendes, pero sus cuerpos eran grotescos, piel arrugada, garras largas y rostros retorcidos con ojos brillantes que destilaban odio. Corrí hacia la habitación de Luis, pero él no quería abrir la puerta. Lo escuché gritar desde adentro, y cuando logré entrar, lo encontré temblando en un rincón. Sus palabras me helaron la sangre. Nos están buscando. Quieren vengarse. La tercera noche fue la peor. Estaba acostado, tratando de ignorar los ruidos, cuando algo me jaló las sábanas con fuerza. Abrí los ojos y allí estaban. 3 de esas criaturas estaban de pie al pie de mi cama. Sus rostros eran aún más horribles de lo que recordaba, piel agrietada, dientes puntiagudos y ojos como brasas ardientes. Uno de ellos habló con una voz chirriante y burlona. ¿Dónde está el que nos rompió? No pude responder. Estaba paralizado de miedo. Entonces escuché los gritos de Luis desde su habitación. Corrí hacia allá, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé y grité su nombre, pero no respondió. De repente, todo quedó en silencio. Cuando logré abrir la puerta, la habitación estaba vacía. Solo quedaban las sábanas revueltas y una figura de porcelana en el suelo, un duende que se parecía a Luis, con una expresión de terror congelada en su rostro. Después de lo que ocurrió con Luis, el miedo se apoderó completamente de mí. Quería gritar, correr a despertar a la abuela, pero algo me detenía. ¿Cómo explicarle lo que había pasado? ¿Cómo decirle que los duendes que ella amaba habían tomado a mi primo? Y lo peor, ¿cómo saber si yo sería el siguiente? Pasé el resto de la noche temblando, sentado en un rincón de mi cuarto, con la puerta cerrada y los ojos fijos en la ventana, esperando ver algo moverse entre las sombras. Pero no ocurrió nada más hasta el amanecer. Cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las cortinas, decidí actuar. Salí sigilosamente de mi habitación y me acerqué al árbol. Estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero los duendes, sus ojos ahora parecían más vivos, brillantes como pequeñas brasas encendidas. Y uno de ellos, en particular, me llamó la atención, su rostro tenía una expresión de burla, y juraría que se parecía a Luis. Esa mañana, la abuela notó el silencio de Luis. Le dije que había salido temprano a jugar al patio. No podía decirle la verdad, no sabía cómo. En su lugar, intenté convencerme de que tal vez Luis todavía estaba en algún lugar de la casa, escondido, aunque una parte de mí sabía que no era así. Esa noche, los susurros regresaron, pero esta vez eran más claros. Eran voces, risas crueles y palabras que no entendía. Mi habitación se sentía más fría, como si el calor se hubiera desvanecido. Entonces, los vi de nuevo. No eran solo 3 esta vez. Había 5, tal vez 6. Estaban reunidos en un rincón oscuro, sus cuerpos pequeños y deformes brillando bajo la tenue luz de la lámpara del pasillo. Uno de ellos dio un paso adelante, sus garras rastrillando el suelo de madera. Sus ojos brillaban con malicia mientras señalaba hacia mí. El árbol nos llama. Tú también le perteneces. Al día siguiente, traté de convencer a la abuela de que nos fuéramos de la casa. Le dije que no me sentía bien, que algo estaba mal. Pero ella no entendía. Solo sonreía y me decía que todo era culpa del estrés de la Navidad. Me sentí impotente. Cuando llegó la noche, mi miedo era insoportable. Decidí no dormir. Me quedé sentado junto a mi ventana, observando el patio trasero, el lugar donde Luis había enterrado los pedazos del duende roto. Algo me decía que ahí estaba la clave de todo. Cerca de la medianoche, los vi. Pequeñas figuras caminaban lentamente hacia el árbol del patio. Cavaban en la nieve y poco a poco desenterraban los fragmentos. Uno de ellos sostuvo los pedazos hacia el cielo y empezó a murmurar algo. De repente, el suelo comenzó a temblar. Una grieta se abrió donde estaban parados los duendes y algo salió de ella. Era más grande que los otros, una figura retorcida, con una piel tan negra como la noche y un rostro que parecía cambiar constantemente entre diferentes expresiones de ira y burla. Era el duende roto, pero ahora algo más, algo terriblemente vivo. Corrí hacia el cuarto de la abuela, desesperado por despertarla. Cuando entré, vi algo que me paralizó. Los duendes de porcelana estaban allí, todos, pero ya no eran de porcelana.
Se movían lentamente por la habitación, acercándose a su cama. Grité, pero la abuela no se despertó. Uno de los duendes giró su cabeza hacia mí, su cuello crujió como si estuviera rompiéndose. Sus ojos brillaron mientras sonreía. Ya es tarde. Todos le pertenecen al árbol. No sé cómo reuní el valor, pero corrí hacia el árbol del salón. Allí estaban, decenas de ellos, rodeando el tronco, cantando en un idioma extraño. Sentí que el aire se hacía más pesado con cada paso que daba. Sabía que tenía que hacer algo. Agarré un atizador de la chimenea y comencé a golpear el árbol con todas mis fuerzas. Las luces parpadearon y el suelo tembló de nuevo. Los duendes chillaron, sus voces llenas de ira y dolor. Sentí que algo me sujetaba el brazo. Miré y vi una de esas criaturas, su cara horriblemente cerca de la mía. Su aliento era fétido, y sus garras se hundían en mi piel. Pero no me detuve. Seguí golpeando hasta que las luces del árbol se apagaron y todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, estaba solo. Los duendes habían desaparecido, el árbol estaba destrozado, y la casa estaba en completa oscuridad. La abuela despertó al día siguiente, sin recordar nada de lo que había pasado. Pero Luis nunca volvió, y el duende que se parecía a él permaneció en el suelo junto a su cama. Intenté contarle a la abuela, pero no me creyó. Hoy, años después, sigo soñando con ellos. Escucho sus risas, sus susurros, y sé que están esperando. No me atrevo a poner un árbol de Navidad. Sé que, en algún lugar, ellos siguen ahí, vigilando.